divulgación una resolución del Superior Tribunal de Justicia adoptada en el transcurso del mes de enero, cuyas disposiciones se pierden del conocimiento público en virtud de precisamente los cambios que ha dispuesto respecto de la difusión de sus disposiciones el Superior Tribunal de Justicia. Pero es de la mayor gravedad porque se trata de determinaciones que se han adoptado que constituyen sanciones contra jueces de la ciudad de Villa Mercedes por un caso que les voy a resumir rápidamente antes de ir a la nota que tengo sobre este tema. El juez mercedino Gerardo González fue suspendido por el Superior Tribunal de Justicia por 30 días y esa sanción ha empezado a correr ahora en el mes de febrero, culpado de haber omitido labores de control en una causa que se tramitó en sus tribunales, en las que hubo un error. Aparentemente se hizo una transferencia bancaria de una suma considerable de dinero a favor de un ciudadano que se llama Marco Castellini. Ese señor Marcos Castellini usó el dinero a pesar de que no le correspondía. Finalmente lo ha devuelto, pero lo cierto es que eso ha constituido una anormalidad. Castellini fue denunciado por el juez González ante el juzgado a cargo del doctor Leandro Estrada. Y el Superior Tribunal ha entendido que también ha habido alguna anormalidad en la radicación de esta denuncia y en la tramitación de la denuncia por parte del doctor Leandro Estrada, quien ha sido también advertido en razón de esta situación. Tengo comunicación con el doctor Leandro Estrada, que es el juez penal número 2 de la ciudad de Villa Mercedes. Doctor Estrada, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Doctor, ¿qué precisión mayor puede darnos usted respecto de la situación que se ha generado con su colega, el juez Gerardo González, y la situación suya propia? En relación a mí, lo que la resolución del superior dispone es realizar una investigación sumarial porque de alguna manera, como lo indicás vos, entienden que, entre comillas, ¿no?, ha existido una manipulación del turno y que yo he violado una norma de competencia. Este es un gravísimo error conceptual porque yo me he limitado a recibir una denuncia realizada el día 11 de julio del año 2018, estando yo de turno. La distribución de los turnos del juzgado del crimen, inclusive del juzgado contravencional, es una cuestión de orden administrativa para ordenarlo, ¿no es cierto? El funcionamiento, que no toda la tarea se caiga sobre uno o sobre los juzgados existentes, es una forma de distribución administrativa que no es una regla precisamente de competencia. Las reglas de competencia forman parte de otra cosa. Esta es una norma de distribución de turno. Desde siempre ha sido una práctica fundamentada, no solo una práctica judicial, sino que hay un acordado al Superior Tribunal de Justicia que indica que la competencia o la atribución de una causa a X juzgado del crimen se realiza en función de la fecha de la denuncia o primera actuación policial. Uh-huh. ¿Sí? Inclusive el propio reglamento de sumarios establece cómo se atribuye una causa a un juzgado que no es por sorteo. Hay que aclarar, por ejemplo, en juzgados civiles o laborales, Sí, la atribución de las uh-huh. causas se efectúa por sorteo, Sí. pero en los juzgados del crimen no se efectúa por sorteo, sino por la fecha de la actuación. Y paradójicamente, y con un gravísimo error conceptual, el instructor sumariante entiende que yo he violado una norma de competencia porque la que define la competencia o la que define la distribución de las causas por el turno es la fecha de comisión del delito. No he escuchado el error más grande conceptual desde hace un tiempo.
Usted nos dice que es desde el Eh, momento en que se produce la primera actuación policial o judicial, Exacto, en el momento que se produce la denuncia. la Te voy a dar denuncia. un ejemplo, lo he dado muchas veces, porque pareciera una cuestión de cajón. Los delitos contra la integridad sexual normalmente no se denuncian de una manera inmediata, ¿sí? Hay una serie de factores que pueden hacer que un delito contra la integridad sexual se dilate la denuncia en el tiempo. De hecho, pasan muchos años. Y de hecho se aprueba una ley como la famosa ley Piazza, donde se ha establecido otras reglas para compatibilizar la prescripción o para contar la prescripción de la acción criminal para permitir que la víctima tenga más tiempo de denuncia. Entonces, recientemente ha habido una denuncia en mi juzgado de una persona que ha manifestado ser víctima de un abuso, de un delito contra la integridad sexual ocurrido hace 7 años. Y a nadie se le va a ocurrir pensar que está esperando que yo esté de turno. Ujú. Por eso, esa acordada del Superior Tribunal de Justicia atribuye la competencia según la fecha de la denuncia o primera actuación policial. De manera que yo me he opuesto a la realización de esta investigación sumaria, porque justamente está contenida de este error que no es menor, porque desconoce las propias acordadas que distribuyen la competencia y desconoce el propio reglamento, lo que se denomina el reglamento del expediente digital. ¿Y qué consecuencias puede tener para usted la realización de esta investigación sumaria? No sé, al doctor González lo han sancionado con un mes de suspensión, con un mes sin goce de haberes, y a 2 de sus secretarios con una multa del 50% de su salario. No sé qué consecuencias pueden tener, no sé cómo puede terminar. Yo desde el inicio me voy a oponer por esto que te comento. Y inclusive hay que ventilar otras cuestiones del diseño institucional del propio reglamento de sumario, que contiene, desde mi visión, muchas inconstitucionalidades, porque, por ejemplo, el ¿Los instructor sumarios, sumariante, los ¿cómo? sumarios de ustedes desde la justicia? Claro, el sumario que se realizan unos funcionarios que operan en el Poder Judicial está regulado por un acuerdo. Y quien lleva adelante, por ejemplo, el sumario administrativo, que es el instructor sumariante, es un empleado del Superior Tribunal de Justicia. De manera que el superior así se convierte en juez y parte. El Ujú. instructor sumariante emite dictámenes para su jefe o para su superior jerárquico. No hay independencia de criterio. Y eso es como si en un proceso penal el Ministerio Fiscal, por ejemplo, o el Ministerio Público de la Defensa dependieran jerárquicamente de mí, Ujú. de un juez de instrucción. Entonces el juez de instrucción de esa forma se convierte en juez y parte. Y bueno, esto es una cuestión para debatir en su oportunidad porque es claramente inconstitucional, es, contiene una deficiencia de diseño institucional, de diseño normativo, y que deja de alguna manera en una situación, llamémosle, complicada a quienes son sometidos al sumario. Ujú. Entre otras cuestiones, como por ejemplo, una vez resuelta la sanción, no existe un órgano jerárquico superior que controle la sanción si está correctamente impuesta o no, es decir, se viola la garantía de la doble instancia. Y así hay otras series de deficiencias constitucionales, si se quiere, que bueno, será en su oportunidad si van a plantear. Yo en esta oportunidad he planteado otra cosa porque yo nunca fui notificado del sumario y naturalmente tengo que oponerme férreamente a que, inclusive yo te podría hasta señalar pronunciamientos de la Cámara Penal, de las cámaras penales de esta segunda circunscripción, donde se establece este criterio que te estoy diciendo, que el criterio de distribución temporal de las causas es en función de la denuncia o primera actuación judicial, a lo cual hay que agregarle la fecha de la denuncia que se hace, por ejemplo, en la oficina de denuncias definitiva, lo que define la distribución temporal de las causas, según el turno, es la fecha de la denuncia. Y no, como se dice en el dictamen del instructor sumariante,
la fecha de comisión del delito. Porque inclusive en esa, hasta si en ese caso, en ese hipotético caso, hay es difícil en algunos tipos penales determinar cuándo el delito se consumó, cuál es la fecha de consumación, inclusive en las propias estafas. Hay una gran disputa doctrinaria cuándo se consuma una estafa. Si en el momento de la disposición patrimonial que hace el damnificado o en el momento en que el autor del delito adquiere para sí mismo la disposición patrimonial. Es una cuestión muy técnica. Claro. Pero un largo debate doctrinario que ni siquiera nos pondremos de acuerdo. Inclusive, es más, hasta en la usurpación se discute cuándo se consuma, si se sigue ejecutando, si es un delito de ejecución continuada, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros guiáramos por un criterio de la fecha de comisión del delito, y entraríamos en un severo problema administrativo también de distribución por turnos, porque es una sí, estoy pensando en múltiples casos, por ejemplo, que en la administración pública se descubra un hecho de malversación de recursos ocurrido en un determinado tiempo y se denuncia ahora. Bueno, ve cómo un ejemplo es clarísimo. Entonces, justamente para evitar esta clase de inconvenientes que perjudican la Administración de Justicia, que el Superior Tribunal de Justicia, en su oportunidad, determinó en el reglamento del sumario y en la acordada que la fecha de denuncia es lo que atribuye el turno temporal de un juzgado. Ahora, doctor, yo quiero saber esto. Al juez González, que es quien denuncia esa estafa contra Castellini, que había sido parte en un proceso en su juzgado, ¿le beneficiaba en algo que fuera usted el juez o fuera otro? No, entiendo que no. No, eso obra en la imaginación de quienes han hecho este dictamen. ¿Por qué habría de beneficiarse? De hecho, el imputado... Porque es lo que surge de la difusión de la información. Ah, claro, se pusieron de acuerdo, te denuncio, aceptar cosa, me eximo de alguna responsabilidad. ¿Eso sería o no? No, la verdad sería un tanto kafkiano. Una conclusión de esa naturaleza. Sí, no existe el menor análisis. Si le digo más, porque por ahí yo he escuchado en algunas oportunidades que hablan del procesado como si estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta, como si hubiéramos tenido alguna clase de preso político. Castellini era eso y lejos de ser eso. Castellini tenía un proceso, yo no solo tenía el proceso investigativo que se hizo en mi juzgado, sino que tenía un proceso en mi juzgado del crimen 3, que estaba a mi lado, si físicamente está al lado hacia mi derecha, donde también estaba siendo investigado y había sido llamado a indagatoria por el delito de estafa, e infructuosamente se lo había llamado a indagatoria durante el transcurso de un año. Cuando nosotros logramos la detención de Castellini, también determinamos que el domicilio que tenía denunciado en los bancos, que justamente nosotros sacamos su domicilio de la información de los bancos, tampoco vivía en el lugar. Entonces había una serie de circunstancias, y a eso creo que había dos causas más informaron de tramitación en la ciudad de San Luis. Allá, en donde estás vos, había 2 denuncias más en contra de Castellini. Cuando Castellini, nosotros lo procesamos y pusimos su prisión preventiva, él se cogió y concilió, según una nueva forma de extinción de la acción criminal que está prevista así, recientemente, que nosotros hemos aplicado, donde el procurador de la provincia ha dado una resolución indicando al Ministerio Público Fiscal que dictamine favorablemente esta forma de resolución de conflictos penales. Entonces Castellini se adhiere a esta forma de conciliación y devolvió el dinero con intereses en la investigación que se hacía por la denuncia del juzgado laboral, y devolvió el dinero en el juzgado del crimen 3, donde también estaba siendo investigado, tenía una orden de captura, y la orden de captura contiene la de detención, naturalmente. Yo creo que el juzgado del crimen 3 no tenía el domicilio en la ciudad de Buenos Aires, nosotros lo teníamos, yo no sabía, en el momento que lo indago no teníamos conocimiento de esa causa, pero en definitiva, en el proceso, para que la gente lo entienda, en el proceso de administración de justicia, entiendo que terminó como debía terminar, es decir, con eficacia, efectividad, porque Castellini extinguió 2 procesos criminales
resarciendo los damnificados en ambos procesos. Ujú. Entonces, de alguna forma, yo siento que se me quiere investigar por trabajar. No, no le veo, no le encuentro sentido. ¿Cómo sigue esto, doctor? No, yo he planteado mis recursos, no sé, desconozco cuál será el accionar de los demás funcionarios y trato que esto no desaliente, porque desalienta. Yo he tenido que encargarme durante 3 o 4 días de defenderme, de estudiar un expediente que me es ajeno del juzgado. Eso, de alguna manera, entorpece mi labor diaria en el juzgado, que es mucha, tenemos mucho trabajo. Bueno, Trabajamos. precisamente su colega lo que dice es que se trata de un error, digamos, comprensible en la cantidad de causas que se manejan, ¿no? Mire, como yo te voy a hablar de la investigación criminal, ¿sí? De lo que yo investigué. En el proceso de investigación, cuando se hizo la denuncia, tuvimos que acceder a la reglamentación del Banco Central, ¿no es cierto? Porque yo le atribuí a la persona que se quedó con el dinero el delito de estafa. Y te lo puedo fundamentar. Algunos van a decir que doctrinariamente y jurídicamente no lo comparte el criterio, y es probable, pero no deja de ser una cuestión discutible. Yo tengo una postura desde el punto de vista penal, lo que se llama el funcionalismo, no quiero entrar en Ajá. detalle de lo que es Eh, qué es lo que significa el funcionalismo. Pero yo entiendo que la distribución de roles de una sociedad, a aquel que le están avisando, porque le avisan, que le han depositado por error 690.000 pesos, se hace el sota y en 2 días lo dispone, alguien dijo por ahí que en un mes, no, mentira, en 48 horas lo sacó. En Ajá. una mañana hizo 5 bancos, fue a Ah, ver a 5 sucursales, perdón la expresión, pero fue o se dirigió a 5 sucursales de la ciudad del Autónoma de Buenos Aires y fue a retirar no en un cajero manual, en un cajero automático, y de esa forma rápidamente dispuso del dinero que le habían depositado erróneamente, el cual sabía que le habían depositado erróneamente. ¿Se entiende? y le había Ya esa es una, avisado. claro, ya esa es una Ajá. pauta Ajá. de una actitud de mala fe, al menos. Y Sí. después otra serie de circunstancias, otros procesos similares de investigación por estafa. Digamos, no es que esta sola causa, tenía otras denuncias por estafa. En el juzgado del crimen número 3, por ejemplo, este, había cometido una defraudación por 100.000 pesos, comprometiendo la construcción de una casa que nunca realizó, etc. Marcos Castellini se llama, ¿no? Marcos Castellini, sí. Bueno, Marcos Castellini decidió, con todo su derecho, dar por finalizados los conflictos con la ley penal Y, y, y devolvió el dinero. y Eh, devolvió el dinero. Pero Doctor cuando nosotros Estrada, hicimos la investigación y accedimos a la reglamentación mm, del Banco Central, sí, y en muchas más oportunidades de lo que cualquiera puede creer, deben cargarse en las transferencias electrónicas 4 datos que son fundamentales, sí, ¿sí? El DNI, el banco, el número de cuilo, etc. Cuando no, y el CBU, naturalmente. sí, Cuando no coinciden esos 4 datos, que eh, creo que se le ha agregado ahora el alias, sí. cuando esos 4 datos no coinciden, el banco te rechaza la transferencia. De hecho, ha ocurrido en muchísimas oportunidades que el banco devuelve el oficio ordenando la transferencia y dice, acá hay algo mal porque no me coincide este dato con este otro dato. De manera que si el CBU contenía, que en realidad contenía, bueno, no te olvides que el CBU tiene 22 29, sí, dígitos, es sí. difícil controlarlo. Con esto no estoy diciendo que no hay que controlarlo. Por eso el Banco Central ha sometido, como advierte que 22 dígitos es difícil de controlar, y la dinámica propia de la dinámica Eh, financiera, del comercio financiero, puede generar esta clase de errores, que ha sometido a el los alias. bancos a esta reglamentación, Ajá. diciendo, ustedes no pueden realizar transferencias si no están estos 4 o 5 datos correctos. Y no lo no lo dice el doctor No, Linda Flor, lo sí, dice el pero Banco Central de eso la República Argentina. uno lo ve manejando el home banking, por ejemplo. Pero bueno, vos si has querido hacer alguna Sí, transferencia por cajero y le erraste un número, el sí, cajero no te toma la transferencia, sí, ¿o efectivamente. no? Sí, Bueno, sí. entonces, ¿qué vamos a hacer? Que los funcionarios vayan a un cajero con su tarjeta de débito, hacerles transferencias para que no haya errores.
Entonces en esto ha habido errores compartidos de alguna forma entre el juzgado, pero el banco también es responsable de haber realizado una transferencia cuando había uno de los datos no coincide. uno de los datos que no coincidía. Doctor, muchas gracias por atenderme, gracias por la explicación, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento, buen día. El doctor Leandro Estrada, que es juez penal número 2 de la ciudad de Villa Mercedes y por otra parte preside el Colegio de Magistrados de la segunda circunscripción, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.